lo que presento en pantalla pues son porciones textuales de este libro. Recuerde su clase, usted es libre de hacer sus comentarios, dar alguna retroalimentación o algo que usted considere apropiado, ¿verdad? Para los fines de esta clase. Y como, bueno, algunos estuvieron aquí, voy a hacer una pequeña demostración para que usted me diga, los que estuvieron, ¿verdad? Si es correcto lo que voy a hacer o no. Hermano Kevin, fíjese que la otra vez que la ve feo, no sabe, traía un hambre, hermano. Traía un hambre y si usted se sintió ofendido, le pido disculpas por lo que le dije la otra vez. ¿Hice bien o no hice bien, hermanos? ¿Qué fue o cuáles de las cosas que dije no fueron del todo correctas? Sí, ¿verdad? Ahí pues puse el de la excusa, pues del que traía mucha hambre, ¿no? Pero pues puede usted cambiar la excusa, no, es que traigo muchos problemas en la casa, el jefe la trae contra mí, o no sé, ¿verdad? O el tráfico está horrible, vengo todo tenso, y discúlpeme. Otra vez, si usted se ofendió por lo que le dije, discúlpeme, o le pido disculpas. Si usted se ofendió también, como que le estamos dejando la responsabilidad al otro de que acepte o no si se ofendió o no, y eso tampoco es correcto. ¿Verdad? Ese sí, ¿sabe qué, hermano? Pues me equivoqué, pequé contra usted, le pido perdón, ¿verdad? Por lo que le dije la otra vez, no estuvo bien. Es así, aceptar la responsabilidad independientemente de los factores que se involucraron en que yo me hubiera sentido irritable, ¿verdad? Eso es punto y aparte. Lo que a mí me estaba pasando es punto y aparte. Nadie me puso una pistola en la cabeza para hablar o hacer lo que dije que ofendió o lastimó a mi hermano, ¿verdad? Y creo que es algo creo que eso resume lo que vimos la última vez, la clase anterior. No pongamos excusas, no digamos, ¿sabes qué, hermano? Si se ofendió, discúlpeme porque estamos dejándole la responsabilidad al otro, y creo que eso no es lo que debemos de hacer. Muy bien. ¿Preguntas, hermana? Uh-huh. Sí, es correcto eso, hermana. La parte ofendida, y si la parte ofensora no se acerca, hablando primeramente entre creyentes, si la parte que ofendió no se acerca, no hacemos bien, ¿verdad? Dejándolo
así, como ya mencionamos en la predicación de Proverbios 10:12. No está bien dejar las cosas así, pues ok, no pasó nada, yo voy a entregarle este sentir a Dios y pues que Dios haga lo que tenga que hacer con la otra persona. Nos estamos lavando las manos muy fácilmente. Ok, si a mí me ofendieron, yo tengo que ir delante de la presencia de Dios y decirle, Padre, pues te entrego y quítame esta amargura que yo traigo, ¿verdad? Tratar con ese sentimiento en mi corazón delante de Dios y habiendo tratado eso, acercarme pues al hermano que me ofendió. Y ojo aquí, muchas veces si alguien nos ofendió como que lo queremos tratar muy al margen, como que ser muy indiferentes, si no. Tenemos que responder con amabilidad también, ¿verdad? No es como que tú me hiciste mal y yo voy a tratarte muy indiferente, muy seco. No, es ser amable también, que es el principio que nos enseña Efesios capítulo 4. Seguir siendo amable, seguir siendo amoroso, benigno para con esa persona. Y quizás si la persona no cayó en cuenta de su pecado o es algo que hace muy recurrentemente, ya trae su conciencia muy dura, ¿verdad? Por el pecado continuo. Ahora sí que en son de paz, ¿verdad? No decir, hermano, venga para acá. No, ¿verdad? Hermano, fíjese, pues, venga, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a invitarlo a algo y platicar bien con él, ¿verdad? Respecto a ese tema o esa acción pecaminosa que cometió, ¿verdad? De la cual tiene que arrepentirse, ¿verdad? Que mostrarle con la escritura, hermano, pues fíjese que esa actitud a mí me hirió. Y veo en la escritura que es algo pecaminoso que usted tiene que tratar en su corazón, ¿verdad? Yo ya lo perdoné, pero eso es algo que usted necesita pues trabajar, ¿verdad? Para que esté bien delante de Dios y quizás no siga ofendiendo a otras personas con ese comportamiento. Es un proceso algo largo que involucra quizás algo de incomodidad, pero es lo bíblico, es la verdadera reconciliación. Si dejamos a la persona tal y como está, la estamos dejando ahí en un estado de condenación, atada a su pecado y nunca va a crecer así. Si hacemos eso, que a lo mejor la persona jamás le han dicho, pues, y si el Espíritu Santo obra en ella, ¿verdad? Y la hace reconocer su pecado, va a decir, ok, hermano, pues tiene usted razón, perdóneme, voy a tratar esto con el Señor para que me ayude a cambiar. Y así esta persona pues ya lo va a pensarlo más 2 veces, ¿verdad? Antes de volver a cometer ese pecado contra alguien. Y nosotros también vamos a pensarlo más, ¿verdad? A la hora de decir algo que sea imprudente o hacer algo que sea hiriente hacia el otro. Este tema de ofender a alguien, hacer o decir algo que ofendió, algunos aquí son líderes y a veces la carga de liderazgo hace también más propensa el hablar bruscamente a alguien que esté a nuestro cargo, ¿verdad? Alguien que sea parte de nuestro equipo, quizás porque traemos todo el estrés encima, hija, hermano, pues hizo esto, o regañarlo por algo, ¿verdad? Eso suele pasar mucho en eventos grandes o en ministerios ya muy organizados donde viene toda la presión y el líder suele ser un poco, o se le suele ir, ¿verdad?, una ofensa contra alguien. En esos casos también hay que reconocer nuestro error, ¿verdad? Si ofendimos a alguien con algo que dijimos o hicimos. Pero es algo muy común en el liderazgo, en el trabajo también. Me imagino que si alguno de ustedes está sobre personas, la carga, el estrés hace más fácil el hablar bruscamente contra alguien. En el caso de un incrédulo, pues el incrédulo no va a entender, ¿verdad?, que es su pecado. Ahí a esta persona pues hay que comunicarle el evangelio, más que otra cosa, ¿verdad? Mostrar la benignidad con él. Primeramente pues diciéndole, pues, ¿sabes qué? Pasó esto, te perdono, pero te quiero hablar de Cristo, ¿verdad? O hacer algo para que esta persona venga a conocer a Cristo a través de nuestro testimonio de perdón hacia ellos. Pero generalmente los principios que estamos tratando aquí son para la comunión en la iglesia, entre personas que decimos somos creyentes, que en la iglesia también pasan estas cosas, obviamente. Vamos a pasar a la segunda y quizás tercera parte de este estudio.
que esto se va a poner, quizás es la base teológica de este tema. Posiblemente ocupemos una tercera parte para terminar este estudio. Ok, esto ya lo vimos. Ok. Dios conoce lo bueno y lo malo de nuestras relaciones y nos da esperanza. Dios conoce lo bueno y lo malo de nuestras relaciones y nos da esperanza. Hermanos, ¿saben por qué es que nosotros tenemos esta necesidad de relacionarnos con personas? ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿Por qué tenemos esta necesidad de relacionarnos con más personas? Alguien que me ayuda a leer lo siguiente. Dios no solamente entiende las relaciones, sino que Él es el origen de ellas. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo han disfrutado de una relación de amor por toda la eternidad, mucho antes que Dios creara la primera relación humana. Génesis 1, 2 y 4. Esto vamos a ver los textos. Síguele, hermano. Por lo tanto, tiene sentido que acudamos a Dios y a su palabra con el propósito de conocer la manera en que debemos amarlo a Él y a los demás, especialmente cuando hemos experimentado relaciones difíciles e hirientes. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, con lo que miramos ahorita, es una base teológica. Dios no solamente entiende las relaciones, sino que Él es el origen de ellas. Él es el origen de ellas y nos explica esto. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han disfrutado una relación de amor por toda la eternidad, mucho antes de que Dios creara la primera relación humana. Entonces, hermanos, la perfecta relación o la perfecta comunión entre las personas de la Trinidad son nuestro ejemplo supremo de lo que nuestras relaciones deben ser, ¿verdad? Esa relación de armonía, de amor que ellos han tenido durante la eternidad son nuestro mayor ejemplo a seguir. Son nuestro mayor ejemplo a seguir. Híjole. A ver, permítame tantito. Bueno, hubo aquí unos asuntos con mi documento, pero ok, vamos a tratar de continuar aquí. Ellos son nuestro mayor ejemplo en una relación de amor, de armonía entre ellos. Vamos a buscar unos pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de eso. En primer lugar, vayamos a Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Ya lo tienen, hermanos. Si alguien que lo tenga, por favor, puede leerlo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien, hermano, gracias. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En este pasaje que el apóstol Juan escribe, ¿verdad?, con fines apologéticos, es decir, para tratar el tema de que Jesús es Dios, hace esta mención de que Jesús con el Padre, ellos contaban con una relación eterna.
¿verdad? Antes de que todo fuera creado. En el principio era el verbo. ¿Puede usted entenderlo así? En el principio ya era, ¿verdad? O existía el verbo, que está hablando de Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está tratando que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero lo que quiero llamar su atención es cuando dice, y el verbo era con Dios. Una relación eterna entre Él y el Padre. Podemos ir también en el mismo Evangelio, en Juan capítulo 17, donde Jesús dice al Padre, en el versículo 5, en su oración al Padre, Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando aquí Jesús, ¿verdad? De una relación que Él tenía con el Padre incluso antes de que todo fuera creado. Hay veces, hermanos, que tenemos la idea de que Dios ha existido o que los ángeles han estado delante de Dios siempre, y no. Los ángeles, el mundo espiritual, es un mundo creado como nosotros. Ellos no son eternos en el sentido de que han existido por siempre. El mundo espiritual, los ángeles, todos ellos tienen un comienzo, como nosotros. Pero Padre, Hijo, Espíritu Santo han habitado en armonía por toda la eternidad. Y Jesús está diciendo esto. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ahora nos preguntaremos, ok, ya me dijo del Padre, ya me dijo del Hijo, y el Espíritu Santo, ¿dónde está? Algunos ya saben que el Espíritu Santo nunca trata de tomar un papel protagónico en la narrativa bíblica. Él nunca llama la atención sobre sí mismo, así que cuando Jesús habla de esta relación entre Él y el Padre, podemos también entender que también el Espíritu Santo estaba presente ahí. El Espíritu Santo también estaba presente ahí con Él, con ellos. El Espíritu Santo no llama la atención sobre sí mismo, es muy, ¿cómo se le dice? Discreto el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora sí que el libro donde mayor revuelo toma el Espíritu Santo es en el libro de Hechos. Pero ¿cuál es la intencionalidad del Espíritu Santo en el libro de Hechos? Llamar la atención sobre sí mismo. ¿O qué intenta hacer el Espíritu Santo en el libro de Hechos? Alguien que recuerde un poco esa narrativa. ¿Qué trata de hacer el Espíritu Santo en Hechos? Dar testimonio de Cristo. Perfecto, pastor. El Espíritu Santo siempre va a tratar de que toda la gloria sea para Cristo, de que las personas vengan a Cristo. ¿Verdad? Es muy discreto. Pero si queremos buscar algunos textos, pues que nos traten de transmitir la idea de la relación eterna entre el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 16 y 17, vamos a leer un poco de esto. Dice Jesús también a sus discípulos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí Jesús, podemos inferir esto, dice Jesús que el Padre va a mandar otro consolador, ¿verdad? Alguien que estaba con Él, alguien que tenía comunión con el Padre. Se refiere al Espíritu Santo, obviamente. Digo, no son textos así como que digamos explícitos, pero podemos extraer esta idea de la relación eterna del Espíritu Santo con las otras personas de la Trinidad. Creo que un pasaje adecuado también sería 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10
y 11. Ah, ¿Alguien lo tiene? Escudriña. Qué gracias, hermana. Eh, Aquí, pues en este texto, pues que habla acerca de esta iluminación espiritual que nosotros podemos tener, ¿verdad? Cuando tenemos a Jesús o cuando hemos creído en Jesús, podemos entender las cosas espirituales, la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo. Y aquí lo que quiero llamar su atención es que Pablo pone al Espíritu Santo como alguien igual a Dios, ¿verdad? Capaz de enseñárnoslo a nosotros. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu Santo es capaz de eso, pues obviamente entendemos que es una persona igual a Dios, y que obviamente lo conoce y ha tenido comunión con Él. Repito, no son textos explícitos, pero nos dejan, o si la pensamos, nos dejan esta idea de que el Espíritu Santo ha tenido comunión con las otras dos personas de la Trinidad. Ok, entonces, siguiente punto, lo que ya leyó Jesús aquí. Por lo tanto, tiene sentido que acudamos a Dios y a su palabra con el propósito de conocer la manera en que debemos amarlo a Él y a los demás, especialmente cuando hemos experimentado relaciones difíciles e hirientes, ¿verdad? Es lo más sensato, es lo más lógico que debemos hacer. Él creó las relaciones y Él nos dijo, ¿verdad?, cómo arreglarlas cuando están rotas, cómo restaurarlas cuando están rotas. ¿Por qué no vamos a ir a su manual? ¿Por qué no? Pero muchas veces queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Dios, como nuestro creador y también modelo y creador de nuestras relaciones personales, no nos ha dejado solos en cuanto a cómo debemos tratarnos los unos a los otros, sino que nos ha dejado su palabra para guiarnos en esta colosal tarea, ¿verdad? Porque a veces las relaciones unos con otros son difíciles y Él no nos ha dejado solos en esta tarea. Dios nos ha dejado en su palabra el cómo podemos relacionarnos con Él primeramente y cómo podemos relacionarnos unos con otros. Siempre necesitamos su dirección y sobre todo necesitamos su dirección cuando hay una relación en nuestras vidas que no está funcionando de la manera en que debería de funcionar. No acudir a la sabiduría de Dios se convierte, hermanos, en una declaración de autosuficiencia. Tengo un problema aquí con mi esposa y yo no quiero ir a lo que dice Dios en su palabra. No prefiero optar por sabiduría del mundo, por lo que me dicen mis amigos, por lo que me dijo alguien en un video en internet. No quiero ir a lo que dice la Biblia porque de antemano sé que no me va a gustar. Y como no quiero ir a Dios, le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? No te necesito en esto, yo lo puedo hacer solo, yo me encargo de esto solo. Y eso es un acto de rebeldía, es un acto de soberbia. Nos estamos declarando independientes de Dios. Y eso pues no es algo que un hijo de Dios debería de hacer. Vamos a leer un momento Santiago, capítulo 3, versículos 13 y 18. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. No sé, hermanos, ustedes qué tanto hayan tenido, ¿cómo se dice? Estar expuestos, ¿verdad?, a televisión, sobre todo esos programas que incluso en televisión abierta pasan
de supuestos consejeros matrimoniales y asesores así del matrimonio, que si uno investiga que están allá aconsejando matrimonios, y si uno investiga su vida, pues traen como 5 o 8 divorcios, ¿verdad? Y una vez me tocó ver de una consejera en especial, ¿verdad? Que tenía como 8 divorcios. Y yo, oh, pues estás aconsejando matrimonios, y digo, qué tremendo. Y todo pues están optando por la sabiduría del mundo. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, dice lo siguiente, hermanos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay una distinción aquí entre dos tipos de sabiduría, una humana y una de Dios, ¿verdad? En el tema de las relaciones, una relación rota, quizás en un matrimonio, si voy a algún consejero incrédulo, humanista, o con algún amigo, quizás me va a decir, no te dejes, defiéndete. Y ese no dejarte, ¿verdad? O ese defenderte, quizás muchas veces va a llevar a pleitos, a discusiones, a celos, a disputas, todo lo que dice aquí este pasaje, ¿verdad? Donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿verdad? La sabiduría de Dios es pura, es amable, pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la manera de Dios de hacer las cosas. Aquí pues está tratando el tema de la sabiduría. Yo lo estoy tratando de aplicar aquí al tema de las relaciones dañadas. Pero sí, hermanos, tenemos que ir al creador de las relaciones para saber cómo arreglar nuestras relaciones cuando están heridas, rotas por causa del pecado. Continuemos aquí. ¿Alguien que me ayude a leer esto, hermanos, por favor? Para dar un poquito de participación a ustedes. Dios no solo conoce el gozo que produce una relación saludable, sino que conoce también el dolor de las que se rompen. Sigue, hermano. Dios acudía a Israel por medio de sus profetas, los advertía y los invitaba a que regresaran a Él cuando se extraviaban. Jesús también experimentó el rechazo y la traición de aquellos que formaban parte de su círculo más íntimo. Gracias, hermano. Entonces, Dios se goza, ¿verdad? Dios conoce el gozo de cuando las relaciones van bien, pero Dios también le duele cuando nuestras relaciones se rompen. Y Dios es empático con nosotros en esto. Dios conoce de antemano, o de primera mano, mejor dicho, lo que es una relación rota. Ya sabemos, en la primera pareja, pues al principio eran perfectos, todo bien. El pecado echó a perder las relaciones, rompiendo en primer lugar la relación entre Dios y el hombre. Y desde entonces Dios ha tratado a lo largo de su palabra cómo reconciliar esa relación rota por el pecado entre Él y los hombres. Y Dios, ya saben, se formó su pueblo, etcétera. Y entonces Dios acudía a Israel por medio de sus profetas y los advertía y los invitaba a que regresaran a Él cuando se extraviaban. Dios exhortaba a su pueblo a regresar a Él. Dios sabe lo que es que su pueblo se vaya, que el mismo pecado del pueblo lo quiera
o los aleje de Dios. Quizás vamos a leer dos pasajes. Ezequiel, capítulo 18, versículos 29 al 32. Y alguien que busque también Joel, un poco más complicado, ¿verdad? Joel, capítulo 2, versículos 12 al 14. Primero veamos Ezequiel, capítulo 18, versículos 29 al 32. Si alguien lo tiene, puede comenzar a leerlo con confianza. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Gracias, hermano. Dice, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, ¿verdad? Regresen a mí prácticamente, arrepiéntanse. Regresen a mí. Joel capítulo 2, versículos 12 al 14. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande de misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Gracias, hermana. Dos veces se menciona este verbo, ¿verdad? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Dios llamándolos a que regresen a Él. Después esta parte, me la puedo volver a leer lo último, hermana, que dice, ¿quién sabe si Dios se arrepentirá? Algo así es. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Okay. Gracias, hermana. Esa palabra de arrepentirse quizás no es la más adecuada al español, más bien es, en el hebreo, es se compadecerá, o verdad, o tendrá misericordia o compasión, ¿verdad? En este caso de ellos, ¿verdad? Dios los llama al arrepentimiento, Dios se duele de esas relaciones rotas. Jesús también conoce y sabe lo que es el rechazo, el ser traicionado por aquellos, deje usted aquellos que lo atacaban, su mismo círculo íntimo, ¿verdad? Judas traicionándolo, Pedro negándolo, ¿verdad? Creo que solo Juan estuvo con él en sus momentos de crucifixión. El apóstol Pablo también, en determinados momentos. Creo que es en 2 Timoteo, menciona que algunos lo dejaron solo, abandonado. Dios se duele de estas cosas. Pero también Dios se deleita cuando disfrutamos su amor y tranquilidad por medio de las relaciones que nos ha dado. Pero también se lamenta en que el pecado y el mal dañan y traumatizan nuestras almas. Dios se deleita, hermanos. Dios se deleita cuando nuestras relaciones van bien. En el Antiguo Testamento hay pasajes donde quizás no veamos tan explícitamente el dolor de Dios por el pecado de los hombres, sino más bien vemos que Dios se desagrada de ello. Pero en cierta manera podemos entender de que a Dios le duele el pecado de los hombres. Creo que tengo 3 pasajes aquí, pero vamos a ver solamente uno por motivos de tiempo. ¡Wow! Ya se me acabó. Malaquías, capítulo 2,
versículos 13 al 16. Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16. Dice así: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Es decir, Dios rechazando los actos de adoración hipócritas del pueblo. Dice, ¿qué diréis? Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio o el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí Dios está tratando en específico el tema del divorcio, ¿verdad? Cómo Dios no se agrada de ellos. Ahí el pueblo pues estaban divorciando, ¿verdad? Y todavía que andaban ahí, y eso es una de tantas cosas que Dios les señala aquí, ¿verdad? Todavía que ellos andaban en desobediencia, iban y presentaban sus ofrendas, y por eso Dios le dice, no quiero ver nada aquí de ustedes hasta que no se arrepientan de su pecado. Dios se duele de las relaciones rotas por el pecado, pero también Dios se alegra cuando las cosas van bien. Jesús en Juan capítulo 17, la oración al Padre es prácticamente para que sus discípulos y también nosotros seamos uno, ¿verdad? Tengamos unidad. Las oraciones apostólicas en las cartas del Nuevo Testamento también, muchas de ellas incluyen una oración por el amor, por el incremento del amor y la comunión entre los creyentes. Aparte, en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice que el Espíritu Santo se contrista, se entristece cuando los creyentes vivimos en pecado, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos rotos, ¿verdad? O no estamos viviendo en unidad. El Espíritu Santo, Dios, se duele por el pecado. Él conoce cada detalle y dimensión que tienen nuestras relaciones rotas, ya sea si son por el pecado que hemos cometido o por causa del que se haya cometido contra nosotros. Todo lo sufre Él, independientemente de cuál sea la causa de ese dolor. Dios lo conoce. La buena noticia es que Dios no solamente conoce lo bueno y lo malo de nuestras relaciones, Él también sabe cómo reconciliar y restaurar estas relaciones. Él no solamente está ahí viendo, híjole, ¿por qué le dijo eso a su mujer? ¿Por qué ella le dijo eso a su esposo? Se van a pelear. No es como que está viendo un programa Dios, ¿verdad? Y como que no puede hacer nada. Él lo puede hacer. Nos dio su palabra para enseñarnos, nos dio a su Espíritu Santo para que vayamos a su palabra y podamos arreglar, restaurar estas relaciones que han sido rotas. Él conoce lo bueno y lo malo de nuestras relaciones. Él también sabe cómo reconciliar y restaurar estas relaciones rotas. Creo que hasta aquí me voy a quedar, hermanos, y falta mucho por ver. Vimos parte del principio teológico para esto. Tomando en consideración esto, hermanos, no tratemos de ocultar a Dios cuando hay algo mal en nuestras relaciones, ¿verdad? Si usted, hermana, está enojada con su esposo por algo que él hizo o lo que sea, Dios lo sabe. Si usted como esposo está enojado o está molesto con su esposa, con sus hijos por algo, Dios lo sabe.
No actúe delante de Dios como si Él no supiera lo que usted está sintiendo. No actúe como si Dios no supiera que nosotros a veces, voy a decirlo, la regamos, ¿verdad? Pecamos contra alguien. Dios sabe. No hagamos como delante de Dios como que, bueno, voy a hacer como que no pasa nada. Dios sabe, Dios conoce. Y primero que nada, pues tenemos que aceptar nuestra responsabilidad delante de Él y decirle, Padre, me siento de esta forma. Me he equivocado o se ha pecado contra mí de tal manera, Padre, usted lo sabe. Ayúdeme a tomar los pasos necesarios que debo de seguir para restaurar esta relación. Digo, pues ya hemos visto algunos pasos, ¿verdad? En las presentaciones anteriores. Aún falta por ver en cuanto a este libro, pero creo que ya estamos con buena base, ¿verdad? Para restaurar nuestras relaciones a la manera de Dios. ¿Preguntas, hermanos? Pastor. Oh, sí. Hagamos relacionales. Así es. Así es, hermano. Muchas gracias. Voy a adelantar, hermanos, porque quién sabe hasta cuándo me vaya a volver a... Ah, jaja, ahí está. Nomás para... Ok, con esto, hermanos, mire. El perdón implica amar a una persona que ha pecado contra nosotros, incluso en medio de su pecado. Es decir, la persona todavía no se acercaba a nosotros y nosotros ya la estamos amando, la estamos perdonando. Al perdonar a esta persona,
nuestro enemigo, demostramos nuestro amor por Dios, ¿verdad? Al amar a esta persona, perdonarla, aparte pues estamos demostrando que amamos a Dios. Y aparte de ello, y puede que ayudemos a que esa persona llegue a amar a Dios con sinceridad. Testimonio, ¿verdad? Estaba algo confuso. El perdón implica amar a una persona que ha pecado contra nosotros, incluso en medio de su pecado. Al perdonar a esta persona, nuestro enemigo, demostramos nuestro amor por Dios y puede que ayudemos a esa persona, a que esa persona llegue a amar a Dios con sinceridad, que pueda conocer a Cristo, pues a través de nuestro testimonio, pues de perdón, ¿verdad? Vamos a cerrar con esto, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de clase, gracias por la participación de mis hermanos, tanto en sus comentarios como en las lecturas, Señor, buscando textos. Gracias por sus vidas. Padre, te pido para que usted tenga misericordia de nosotros y por su Espíritu Santo nos ayude a responder en obediencia al tema de esta clase y que hemos visto a lo largo de estas semanas. Padre, usted no hace nada por casualidad, Padre, y si usted ha puesto esto a compartirlo, puede, mi Señor, que usted está hablando a la vida de algunos de nosotros, que quizás tengamos cosas que resolver, mi Dios. Así que ayúdenos a poner en práctica estas herramientas que usted por su gracia nos ha dado para glorificar su nombre, a través de restaurar las relaciones que se han roto o que están dañadas por el pecado. Padre, ayúdenos. Tenga usted misericordia de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.